surgimiento de las universidades está ligado al humanismo. La Universidad de Bolonia, que es la primera universidad que se conoce. El ser humano necesita educación, necesita cultura, necesita conocer de religiones, de diferentes religiones, para respetarlas. Estudios sociolingüísticos y dialectales, estudios científicos sobre las lenguas, demuestran que un dialecto no es una degradación de una lengua. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy es el día especial porque hoy tiene en este espacio la sección Interacción Académica con la doctora Ivette Guzmán y sus invitados. Y el invitado de hoy es de aquí de la casa. Adelante, maestra. Así es, gracias Gustavo por darle esta ventana pública a la Academia Dominicana. Y diversas autoridades y diversos pensadores y académicos han visitado ya este espacio. Hoy tenemos a un gran amigo y también colega del mundo de las letras, que es el doctor Gerardo Roa Ogando. Yo lo voy a presentar en contra de su voluntad como escritor académico y como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde allí hace un trabajo también de difusión cultural, de apertura al pensamiento, a la investigación, a la extensión y pues incluye dentro de sus pues actividades a el pensamiento, ¿no? Tiene como fin último dentro de su accionar el punto académico, ¿no? De que la academia crezca desde su función, desde el pensamiento. Gerardo, bienvenido a Interacción Académica, el espacio que nos cede Gustavo tan amablemente en su espacio a partir de ahora. Buenos días. Gracias Gustavo, gracias Ivette. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes. Me siento como en familia. Bueno, usted tiene aquí su columna, que está como en un descansito ahora, siempre tiene muchas cosas. Y la columna Ese decanato no es fácil. metalingüística que se llama, ¿verdad? Cosmolingüística. Cosmolingüística, sí. Que en la sección cultural de acento.com.de. Así es. que usted de aquí de la casa. Vamos a retomarla pronto. Hablar de humanidades, Gerardo, en nuestro actual momento, fuera de cámara hablabas de los sesgos del chat GPT, el 4.0, y hablaba de ese rol de las humanidades dentro de esta revolución tecnológica que ha implicado la inteligencia artificial. Yo creo que podríamos empezar la conversación por ahí, humanidades, el mundo digital, la inteligencia artificial, cómo plantearse dentro de esta oleada de ideas y de avances. Bueno, yo creo que hablar de humanidades sin contextualizarlo en la corriente del tiempo, en cómo surgió el humanismo, quedaría, ¿verdad?, incompleto. Sabemos que un periodo largo de retroceso que caracterizó la historia de la humanidad, especialmente la historia del continente europeo, la Edad Media, rompió con la crítica que se generó en la Grecia antigua, la Grecia clásica, asociada de hecho a la longevidad de los habitantes que estaban ligados a la gobernación, a la élite de conocimiento y de poder. Porque si nos fijamos en la biografía, por ejemplo, de Platón y de esos filósofos, muchos de ellos duraron 80 años. Pero luego, en ese periodo de oscurantismo, se sustituyó esa crítica, la reflexión, por las creencias religiosas, por el miticismo. Vamos a decir que se colocó, el centro de atención era Dios. Y entonces por eso cualquiera que infringiera cualquier ley que se considerara sagrada era declarado hereje y era quemado en la hoguera. Sobre todo eso, ¿verdad? Porque cualquiera que tenga su fe, pero obligar a la gente así. Obligar a la gente. Matar a alguien. Bueno, conocemos científicos que fueron quemados en la hoguera, otros murieron. Galileo Galilei murió como un preso domiciliario, el profesor de Padua. Y también Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Entonces hubo un cambio de concepción de ideas.
la gente que vivía en ese periodo no consideraba que la vida en la tierra era el objetivo, sino la vida en el más allá, en el cielo, en el nirvana. Y por eso lo que se hacía aquí había que mortificar el cuerpo, que castigarlo. Pero llegó un periodo, hubo acontecimientos importantes que marcaron el inicio de lo que se conoce como humanismo, también como humanismo renacentista. El hecho de que cayera Constantinopla y entonces ya el poder eclesiástico perdiera fuerza, y que Gutenberg también, Johannes Gutenberg, inventara la imprenta, eso facilitó el que entonces la reflexión se centrara en el hombre, en la razón humana, valga la redundancia. Entonces, antecesores de esa manera de pensar, podemos ver, por ejemplo, en las obras de autores como Dante Alighieri, que publicó una obra sociolingüística, además de la Divina Comedia, pero una obra de 1140 llamada de la lengua vulgar, Exacto. Vulgari Eloquentia en latín. Y entonces en esa obra le da la misma dignidad a los hablantes analfabetos que a los hablantes de latín, porque se consideraba para ese periodo que el latín era la lengua de los dioses, y que por eso la gente analfabeta tenía que pagarle al sacerdote lo que se conoció como la venta de indulgencia, para que él pueda interceder ante Dios y los hombres, porque según esa teoría o esa línea de pensamiento, Dios no escuchaba oraciones en lenguas vernáculas, eran consideradas lenguas de demonios. Sin embargo, Dante Alighieri con ese estudio dice que no, que esas son lenguas normales. El hecho de que no tuvieran escritura, de que no tuvieran el prestigio que tenía el latín, que era la lengua del poder y la lengua internacional para ese periodo, no significaba en modo alguno que no fueran idiomas, que no fueran lenguas. Y entonces dignificó, ahí se inicia, es un precursor, porque inicia la dignificación de la condición humana de los hablantes. También hubo otros italianos, como es Boecio, que Johannes Boecio, que en sus obras también coincidió en resaltar, primero en buscar coincidencia entre las ideas cristianas de ese periodo y los pensamientos humanísticos, porque ponían en el lugar, empezaron a reflexionar en torno al hombre, al ser humano. Si nosotros tomamos una obra como El nacimiento de la prisión, Vigilar y castigar, de Michel Foucault, en el primer capítulo cuenta el relato de Damiens, el origen de la prisión, cómo era que se castigaba a la gente, que se le pasaba por todo un pueblo y se le iba despedazando, quitándole parte del cuerpo, se le echaba aceite caliente, se le torturaba, y finalmente eso era supuestamente para que el pueblo vea. Para dar un ejemplo, una cosa terrible. Lo que hacía era que victimizaba entonces al condenado, porque el castigo terminaba siendo peor que el mismo acto, exacto, que el mismo acto punitivo. Y entonces, a partir de la reflexión, así, en oposición a esos crímenes irracionales, nace la racionalidad, es decir, ese pensamiento renacentista que consiste en volver al pasado griego y romano en sus orígenes para rescatar los mejores valores que colocan al hombre como centro de la razón. Y hay otro autor muy importante que escribió mucha poesía, escribió cancioneros, no recuerdo el nombre de Francisco, el apellido se me ha ido, pero es un autor muy conocido como uno de los pioneros. También italiano. Italiano, del humanismo, sí, muy conocido. Y ese autor, en sus críticas y sus reflexiones, contribuyó sobremanera a sentar las bases para un humanismo. Juan Luis Vives es un escritor, es un lingüista, pedagogo del Renacimiento poco conocido,
en Occidente, pero él también en la pedagogía contribuyó mucho en cuanto al trato que debía darse a los estudiantes, la Muy bien. relación maestro. Vamos a una primera pausa, Sí. profesores, y volvemos. Bueno. Continuamos con la sección Interacción Académica que dirige la profesora Ibe Guzmán, hoy con el profesor Gerardo Roa Ogando. Es el decano de Humanidades, pero aquí él quiere estar en su condición de educador, de académico y de escritor, que no me olviden esa parte. Vamos a ver, podemos decir entonces, profesor, que por lo menos en Europa, esa Italia, que entonces no era lo que es hoy, eran varios reinos y principados, fue, digamos, la cuna del Renacimiento, del humanismo, perdón. Sí, correcto, es correcto. De hecho, el surgimiento de las universidades está ligado al humanismo. La Universidad de Bolonia, que es la primera universidad que se conoce, lo que se hacía era invitar a un poeta, a un filósofo, lo que se consideraba médico, para ese entonces hablar ante un púlpito. Yo creo que esa misma tradición se sigue en algunas universidades. Ese es el origen de la cátedra. De las cátedras, correcto. Pero también en España, la Universidad de Córdoba, con esas ideas de reflexión, de intercambio, de diálogo, ya no de imposición, de líneas cerradas, tienen que ver con el surgimiento del humanismo. La creación de la primera gramática castellana de 1492 de Elio Antonio de Nebrija es una obra importante que es el resultado también del estudio de cómo hablan los pueblos y que permitió entonces ya en el idioma nuestro sentar las bases para la concepción de una lengua ya no como un modelo ideal que existe en una comunidad y que solo hablan personas ligadas a cierta cultura, a ciertas élites, sino que también se reconoce a partir de esos estudios de Elio Antonio de Nebrija que los pueblos comunes, que la gente de a pie tiene dignidad y que ellos también hablan lengua. Me encanta ese enfoque, Gerardo, que tú estás dando, de cómo respetar el cómo habla la gente, es dignificar su condición humana. Es como si te voy a decalificar como ser humano, primero voy a empezar por la lengua. Entonces, cuando empiezo a respetar cómo hablas, empiezo a respetarte como ser humano. Qué reflexión tan bonita. Claro, es así. Por supuesto, eso no significa que no haya que humanizar al humano. Y humanizar al humano implica educarlo. El ser humano necesita educación, necesita cultura, necesita conocer de religiones, de diferentes religiones, para respetarlas, para entender cómo piensan, cómo se formaron y cómo actúan, cómo operan, cuáles son sus discursos. Pero también necesita conocer diferentes ideologías políticas, si existiesen todavía, diferentes líneas, para comprenderla y poder tener conocimiento para decidir. Retomando lo de las lenguas, profesor, que es interesante esta visión que usted rescata acá. A uno le enseñaban antes que habían lenguas o idiomas y que habían dialectos. Pero luego algunos dijeron, no, eso es una visión que reduce y desprecia a pueblos que tienen su lengua, que aunque la hablen 10, esa es su lengua. Que aunque no se haya escrito una gramática, ni haya un legado escrito, pero esa es su lengua. Todas son lenguas. Porque esa es una visión también. Es decir, este habla un dialecto, ¿no? Sí, esa era una visión especulativa que se desprende de la gramática especulativa de Raimundo de Sfull, de 1140, y que luego los gramáticos de los siglos XVIII y XIX profundizaron un poquito, transmitieron esa idea de que había una lengua pura, que fue la base en parte de la ideología alemana de creer que los alemanes eran superiores y que hablaban una lengua que venía de un pueblo ario, que era el sánscrito, de la lengua hindú, y que esa era una lengua que era distinta, pero no los estudios sociolingüísticos y dialectales
estudios científicos sobre las lenguas demuestran que un dialecto no es una degradación de una lengua. Antes se creía que un dialecto era una degradación. Y además que son lenguas iguales también. Sí, los dialectos son variaciones. O ¿Por sea, qué todos hablamos el castellano, dialectos. digamos, el castellano, el francés, el inglés, se expandieron? Bueno, porque esos países en donde se hablaban fueron grandes imperios y entonces conquistaron Llevaron su tierra. lengua. Pero si lo hubiese hecho, digamos, el País Vasco, por ejemplo, hubiese sido un gran imperio, bueno, quizás aquí estuviéramos hablando Vasco. el Euskadi. ¿Verdad? Sí, sí, Ah, sí. sí, porque el prestigio de una lengua está dado por el poder económico, la cantidad de hablantes. Exacto, la comodidad que lingüística. tenga, sí, pero por el hecho de que sean pocos o muchos no deja de ser, desempeña su función comunicativa. Exacto. Y todas las lenguas se componen por dialectos, nadie habla una lengua completa, nosotros hablamos dialectos, antes se creía que no, pero nosotros todos hablamos como mínimo un dialecto. Mientras más dialecto hable un ser humano, un hablante, pues más culto es. Y por eso dice Miguel de Cervantes Saavedra, que el que lee mucho y anda mucho puede saber más, sabe mucho, más culto, eso es importante. Hay una parte en el Quijote que a mí siempre, desde que lo leí la primera vez, me llamó la atención. Cuando Sancho le está pidiendo consejos a Don Quijote, porque lo van a hacer gobernador de la ínsula Barataria, Sí. que él comienza a decirle cosas, no coma de noche mucha cebolla, que todo eso te... Entonces, Son buenos consejos válidos. de las cosas que él le dice, el vino, como en exceso, ni guarda secreto ni cumple promesa. Porque el borracho es baboso, Dice ¿verdad? de todo, dice de todo. Y Entonces, promete de todo. Él le dice también, me tengo que llevar de lo que usted me dice, de eso de comer como carne muy sazonada de noche, porque entonces comienzo a eructar. Entonces, Quijote le dice a él, eructar dice como la gente vulgar, lo correcto es regoldar. Pero dice que, después ahí mismo le dice, pero total, el vulgo, que es quien manda sobre la lengua, terminará imponiendo eructar. Y así fue. Sí, hay una... O sea, Cervantes tiene una visión hay una clara exactamente. de evolución de la lengua. Exactamente, estaba muy claro de lo que era una lengua, Sí. de lo que es una lengua. Porque precisamente el concepto de correcto hay que verlo dentro de los contextos de uso. Exactamente. Porque, por ejemplo, si yo voy a mi campo y empiezo a hablar como hablo en un aula o como estamos conversando aquí, la gente va a decir, ¿de dónde viene? Este está fino. Yo recuerdo... No, lo miran desde allá y empiezan a cambiar la manera de hablar. Y con cambiar la manera de hablar comienzan a cambiar también los tipos de Hasta se conversaciones. ríe. Una vez yo fui a Moca en el 98 a visitar una amiga que estaba convaleciente. Y allá, bueno, llegué y empezamos a hablar en la Salcedo número 10, recuerdo. Y al rato los familiares de ella empiezan a conversar y a producir, ya no vocalización, es decir, ya no a decir aigo y poique, sino a decir ayuno. Exacto. Se estaban esforzando. A producir ultracorrecciones, dicen lingüística. Ay, Y yo hombre. recuerdo que le pregunto a mi amiga, le digo, ven acá, ¿y por qué ellos están hablando así? Y ella se Porque rió tú y me dice estás que aquí. quieren hablar como tú. Que tú estás aquí. Entonces, son variedades riquísimas, muy interesantes, Bien. que si uno la ve desde un estigma, no aprovecha y no valora esa condición de esos hablantes que lingüísticamente es muy, muy Bien, interesante. vamos a otra pausa. Y volvemos. Doctora Ibe Guzmán, usted tiene la palabra. Humanidades, lengua, dignidad humana, universidad. El doctor Gerardo Roa va a finalizar viendo cómo las humanidades deben trascender el aula y cómo deben, en espacios como estos y en otros espacios, deben estar presentes en la sociedad. ¿Cómo usted ve ese planteamiento? Bueno, tenemos que madurar en todas las instancias. Yo creo que hay que enseñar a dialogar, enseñar a escuchar, a enseñar a los sujetos a ser tolerantes de las diferencias de los demás. La base de todo esto es el respeto a las diferencias. Hay que saber que nadie es igual a nadie.
pero nadie es mejor a nadie, todos somos importantes, que el color de piel, la estatura, si es delgado, si es flaco, si es delgado, si es obeso, si es cabello crespo, cabello lacio, la nacionalidad, que nada de eso te hace a un sujeto mejor que otro. Todos somos seres humanos y somos necesarios. Somos diferentes, pero somos necesarios. Tenemos que enseñar a la gente a valorarse a sí mismo y no a ver a los demás como obstáculo para su desarrollo, sino a verse uno mismo como su propio obstáculo, y que la meta sea ser mejor que ayer. Yo ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Que sea una meta así. Nosotros como institución en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y concretamente en la Facultad de Humanidades estamos trabajando y como es una universidad colegiada, el diálogo prima en la toma de decisiones, en los diferentes espacios en los que hay que debatir cuestiones. Ahora mismo la universidad se está extendiendo por todo el país. Hace 15 días, por ejemplo, gracias a ese diálogo, a ese consenso de las resoluciones que se aprueban, inauguramos el centro de Monteplata, pero hoy a las 3 de la tarde vamos a inaugurar otro centro que es el de Yamasá, y nosotros como Facultad de Humanidades estamos extendiendo los símbolos de la facultad, estamos llevando una bandera a cada uno de esos centros, pero a la vez aprovechamos para dialogar, conversar, para escuchar cuáles son las necesidades de cada uno de los Profesor, la profesores. Facultad de Humanidades es de la más poblada. Es la primera, la universidad, las universidades nacen con las humanidades. Sí. Yo digo que tiene mayor cantidad de estudiantes, debe ser, ¿o no? No, la mayor es medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero sí, la Facultad de Humanidades tiene cerca de 20.000 estudiantes. Es una facultad... Es de las más grandes. Sí, es una de las más grandes. De la universidad. La más grande, la primera es Ciencia de la Salud, luego tenemos Humanidades, tenemos la Facultad de Ciencias Básicas, o Ciencias, como se le dice, y luego Economía, Ciencias Económicas y Sociales, es una facultad importante en cuanto a cantidad, y luego están otras que Educación. Y eso con Humanidades como que se ha dividido, porque está la de Arte, que antes era parte de Humanidades, ¿verdad? Teníamos y Educación. Y Ciencias de la Educación se separó también. Era la escuela de... O sea que nuestra facultad ha parido otras. Claro que sí, y seguimos grandes. Las otras no pueden decir grandes. Las otras no pueden decir eso. Ahora mismo estamos en rediseño curricular y eso va a permitir que podamos ofrecer un servicio acorde con los avances tecnológicos y con la demanda de la sociedad. Sí, un rediseño hecho a partir de una consulta, de un diálogo constante con el profesorado, con los que tienen en sus manos el rol del enseñante. La semana pasada precisamente tuvimos el precongreso de rediseño curricular con una asistencia masiva de profesores de todo el país. Y la semana próxima, los días 11 y 12, tendremos el congreso ya de toda la universidad, en la que la facultad también participará presentando sus ofertas curriculares ya rediseñadas. Yo recuerdo un profesor muy querido, el profesor Darío Solano, que falleció en un accidente muy triste, que él insistía en algo, yo recuerdo, ahí en Humanidades, él decía que la Facultad de Humanidades debería ser la rectora de toda la parte de la pedagogía, que debía enseñar a los otros cómo enseñar. Porque decía, señor, enseñar es una ciencia, no es que nadie nace genio enseñando. Tú puedes saber matemático, lo que tú quieras, pero tú no necesariamente lo sabes enseñar. Y él insistía en eso. ¿Se ha hecho algo respecto a eso? A que como que todo tomen de una manera como un entrenamiento en Humanidades. Sí, para ese periodo la Facultad de Humanidades tenía la Escuela de Pedagogía, y a través de esa escuela ejercía esa función. Sin embargo, ya la Escuela de Pedagogía es otra facultad, la Facultad de Ciencias de la Educación, y nosotros pensamos que sí, que ellos están realizando un excelente trabajo en ese sentido, tienen profesores de muy buena calidad. Nosotros somos especialistas en los contenidos. En la Facultad de Humanidades están los literatos, están los escritores, los lingüistas, los filósofos, están las diferentes áreas de la psicología, comunicación social, periodismo, los idiomas están en nuestra facultad, historia y antropología,
Y entonces sí, en la Facultad de Ciencias de la Educación ellos se encargan de cómo, De entrenar a los demás. en la parte de la enseñanza, así es. Bien, Eh, ya casi eh, en la recta final. Exacto, ¿no? Y sobre todo esa mirada de las humanidades enfocadas a formar en el área disciplinar y que sea la Facultad de Educación quien ayude en la parte pedagógica, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, como usted ve las cosas, ¿siguen las humanidades, profesor, teniendo interés en los jóvenes de hoy? Llegan a humanidades, tienen amor por las humanidades, se inscriben mucho siempre. Sí, sí, las carreras de humanidades han crecido y siguen creciendo. Recuerdo que cuando yo inicié como director de la Escuela de Letras hace casi seis años, la carrera tenía algo más de 50 estudiantes y al final de la gestión la dejamos en 500 y pico de estudiantes. Okay. Sorprendentemente, hay estudiantes interesados y muy buenos, los que eligen la carrera de letras, de literatura, sí, de verdad que tienen vocación para la eso. lectura, la escritura. Es verdad. Y yo tengo una asignatura que la doy por amor, porque no debería darla, porque no me la pagan, por la función, pero lo hago por el deleite de ver a esos jóvenes leer, escribir y ellos leerme lo que escriben para que yo le vaya Qué bueno. comentando, sugiriendo. Es bien enriquecedor. Muchísimas gracias, maestro Robo Ahogando. Gracias a usted. Siempre un placer. Doctora Ibel Guzmán. Nico, esta es una muy buena conversación para empezar el día. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.